Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Hoy vamos a hablar sobre el libro titulado El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Venga, vamos allá. ¿Sabíais que la propia autora escribió que su intención era crear una obra de ciencia ficción utilizando y combinando el mayor número posible de elementos de la realidad, sin recurrir a otros de naturaleza fantástica o incluso irreal? El hecho de haber seguido este enfoque a la hora de construir la novela ha terminado dotando a El cuento de la criada de una mayor credibilidad. Es más, si con ello logra que la historia guarde cierto parecido con la realidad del lector, en el momento en el que la lea, sin duda hará que su inquietud sea aún mayor. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: cuando la libertad y el recuerdo empiezan a ser dos palabras tristemente sinónimas. Las sensaciones después de haber leído la obra, pero sin revelar nada de la trama, son las siguientes. Pocas novelas logran la proeza de permanecer en el imaginario colectivo décadas después de su publicación, reactivando su relevancia en cada contexto histórico. El cuento de la criada, que se escribió y publicó allá en 1985, es una de esas obras que parecen mutar con el tiempo, transformándose en un espejo que refleja las inquietudes de cada generación. Margaret Atwood, una de las plumas más afiladas de la literatura contemporánea, nos entrega un relato perturbador y profético que se adentra en los peligros del autoritarismo, el fanatismo y la manipulación del lenguaje. Desde su publicación, la novela ha sido analizada, debatida, prohibida y hasta adaptada a diversos formatos, desde películas hasta series de televisión, pero su corazón sigue latiendo con la misma fuerza. La advertencia sobre un futuro que podría ser el nuestro. Hoy nos adentramos en su estructura, contexto, simbolismo y el impacto que ha tenido en la cultura popular, sin revelar un solo detalle de la trama, como hemos dicho antes, porque esta es una historia que merece ser descubierta en primera persona. En lo que respecta al contexto de la obra, diremos que Atwood escribió esta novela en el 1984, mientras residía en Berlín Occidental, en un momento en el que el muro de Berlín seguía en pie y el mundo estaba dividido por la Guerra Fría. La autora ha afirmado en múltiples entrevistas que ninguna de las atrocidades descritas en su libro es invención suya. Todo tiene un referente histórico, desde los procesos de purga y adoctrinamiento en regímenes totalitarios hasta la opresión de las mujeres en teocracias a lo largo de la historia. Atwood tomó elementos del pasado para construir un futuro plausible. No es casualidad que la novela beba de la tradición distópica con claras influencias de 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Sin embargo, Atwood introduce un matiz distintivo. Una historia no se centra en una revolución tecnológica ni en una sociedad completamente deshumanizada, sino en un escenario aterradoramente reconocible. No hay robots, ni ciencia ficción especulativa al estilo cyberpunk. Hay represión, vigilancia y una reinterpretación retorcida de los roles de género. El lenguaje como herramienta de poder. Uno de los aspectos más notables del cuento de la criada es su uso del lenguaje como arma de control. La sociedad que Atwood construye redefine el significado de las palabras para consolidar su poder, algo que recuerda a la neolengua de Orwell. Los nombres, por ejemplo, tienen una carga simbólica inmensa.
En esta sociedad, la identidad de las personas es fragmentada y reconfigurada para ajustarse a los nuevos valores impuestos por el sistema. Este control del lenguaje no solo modifica la realidad de los personajes, sino que también obliga al lector a cuestionar hasta qué punto las palabras que usamos definen la manera en que percibimos el mundo. La ambigüedad del relato, historia contada y reinterpretada. Atwood emplea una narración en primera persona que, a diferencia de otras novelas distópicas, no tiene la intención de ser objetiva ni de expresar el mundo de manera enciclopédica. La protagonista nos mete en su experiencia de una forma fragmentaria y a veces contradictoria, lo que hace que el lector se convierta en un descifrador de pistas. La estructura del relato también juega con esta ambigüedad. A lo largo del libro, la información se presenta de manera no lineal, con recuerdos intercalados que funcionan como piezas de un rompecabezas. Es una estrategia literaria que mantiene al lector en un estado de atención constante y refuerza el efecto de inversión en la historia. Simbolismo y referencias, una red de significados. El simbolismo en el cuento de la criada es abundante y significativo. Los colores, por ejemplo, son un código visual que define la posición y función de los personajes dentro de la sociedad. Los elementos religiosos también juegan un papel crucial, pero no de una manera dogmática, sino como una herramienta de manipulación y justificación del poder. Otro detalle interesante es la forma en que Atwood usa la arquitectura y el espacio físico para reforzar la sensación de encierro y vigilancia. Las descripciones de los entornos, desde las habitaciones hasta las calles, están cargadas de una tensión asfixiante que refuerza el tono opresivo de la narración. Ahora hablaremos del impacto cultural y las adaptaciones. Desde su publicación, El cuento de la criada ha sido objeto de análisis académicos, protestas y adaptaciones en distintos formatos. En 1990, Harold Pinter escribió el guión para una película basada en la novela, pero fue en 2017 cuando la historia alcanzó su mayor impacto mediático con la serie de Hulu, la plataforma Hulu, protagonizada por Elizabeth Moss. La serie, a diferencia del libro, se expande más allá de la historia original, explorando eventos posteriores y ofreciendo una nueva visión sobre los personajes. Curiosamente, el atuendo de las criadas en la novela ha trascendido la ficción para convertirse en un símbolo de protesta en el mundo real. Activistas de derechos de las mujeres han utilizado estos trajes en manifestaciones para denunciar legislaciones opresivas, demostrando que la literatura puede trascender sus páginas y convertirse en una herramienta también de cambio social. Como conclusión, cabe decir que es una novela ineludible. El cuento de la criada es una obra que incomoda, pero precisamente en su incomodidad radica su importancia. Es una historia que nos obliga a cuestionarnos cómo el poder puede ser manipulado, cómo el lenguaje puede ser usado para oprimir y cómo la historia se repite cuando no aprendemos de ella. Si aún no la has leído, esta novela no solo es una recomendación, sino una invitación a reflexionar, porque si hay algo que ha demostrado esta historia es que nunca dejará de ser relevante. Y ahora sí, os dejo ya con la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Espero que este vídeo os haya servido. Dadle un like, un me gusta si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. Adiós.